compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. En este día domingo, día del Señor, día de la Santa Eucaristía, día en el cual Dios reposa en el corazón de su pueblo para que el pueblo repose en el corazón de Dios a través del corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de descansar en Cristo a través de la Santa Eucaristía. No se puede perder este programa. Le invitamos a abrir todo su corazón para llenarse de esa presencia de Dios. Vamos a pedirle también al Señor que nos ayude a sentirnos familia, junto con Lumen El Salvador, que siempre necesita de su ayuda. Y por eso vamos a escuchar estos mensajes y ya volvemos. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. En cada domingo, como una sola familia, la familia de la iglesia, nos reunimos en torno a nuestro Señor y nos adentramos en Él. Vivimos por Cristo, con Cristo y en Cristo, como un solo cuerpo, como iglesia y Él nuestra cabeza, Él como cuerpo místico de Cristo, para darle culto a nuestro Padre Celestial, para glorificarlo, para honrarlo, para darle gracias. Y al mismo tiempo, a través de Cristo, Dios Padre nos bendice en el Espíritu Santo. Qué importante es que conozcamos, comprendamos, creamos y vivenciemos la grandeza de la Eucaristía. Por eso, con la ayuda del Padre Hugo Estrada, vamos a escuchar este tema tan hermoso, el cuerpo de Cristo, que nos va a permitir comprender cómo Jesús se entrega a toda la humanidad para formar su iglesia y cómo cada parte de la iglesia unida a Cristo permite darle gloria a Dios y permite vivenciar desde ya la vida eterna. Así que escuchemos al Padre Hugo Estrada con este importante tema. Hermanos, siempre he pensado que muchos que se fueron de la Iglesia Católica nunca se habían encontrado personalmente con la Eucaristía. Porque uno que se ha encontrado con la Eucaristía ya no la puede dejar personalmente, porque no la va a encontrar en ningún lado. Va a encontrar en otro lado simulacros de lo que dejó Jesús. En otros lados van a ir y les van a dar un pedacito de pan Bimbo y una copita de grapete, pero esa no es la Eucaristía que dejó el Señor. Cuando nosotros vamos al Evangelio, cuando vamos a los escritos de los primeros cristianos, esa no es la Eucaristía. Y un católico debe saber eso. Y un católico que se va a otra iglesia, porque como está muy de moda que ofrezcan iglesias a la carta como un restaurante, pues debe saber eso. Yo no puedo dejar la Eucaristía. Y si la dejo, reniego de la Eucaristía. Y reniego, por ejemplo, de la confesión. Reniego de la Virgen María, de la iglesia que fundó Jesús en singular. Entonces esto es muy importante, porque muchos que se han ido nunca reflexionaron en esto. Un católico
que verdaderamente haya tenido su encuentro con Jesús en la Eucaristía, ese no se puede ir. Y si se va, pues tiene el remordimiento. Está renegando de algo que Jesús dejó. Está renegando de la mamá de Jesús, que es algo esencial de la iglesia que Jesús nos dejó, como está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí ustedes ven la fotografía de la iglesia que fundó Jesús. Ahí está el primer papa, Pedro, el que da la iniciativa. Ahí están los primeros sacerdotes que el Señor ordenó en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía. Ahí está la madre de Jesús, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que todos ellos, los sacerdotes primero, los apóstoles, con el primer papa, con los laicos, 120 por todos, perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Y al nomás venir Pentecostés, inmediatamente la Biblia dice, se reunían para la enseñanza de los apóstoles, para la vida de oración, para la vida de comunidad y para la fracción del pan. La fracción del pan fue el primer nombre que recibió la Eucaristía, porque a ellos les llamó la atención que en la última cena Jesús fraccionó el pan y dijo, este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Y entonces se les quedó eso y el primer nombre de la Eucaristía fue la fracción del pan. Así como nosotros ahora decimos vamos a misa o vamos a la Eucaristía, ellos decían vamos a la fracción del pan, porque recordaban que eso les había enseñado el Señor. Y por eso un cristiano católico debe tener sus buenas bases. ¿Por qué creo yo en la Eucaristía como la tiene la Iglesia Católica, que ha conservado la Eucaristía que Jesús dejó? En primer lugar, Jesús en la última cena estaba celebrando lo que se llamaba la cena de Pascua. Pascua, una palabra que viene del hebreo paso, quiere decir paso, Pascua, porque el Señor les había dicho, capítulo 12 del libro del Éxodo, ustedes después de que salgan de Egipto, todos los años van a recordar eso, y ellos lo recuerdan con una cena. En la cena, ¿qué es lo que hacen? Tienen la cena principal, la comida principal es un cordero, porque les recuerda que con la sangre del cordero que ellos pusieron una señal en su puerta y no murieron los primogénitos. Ponen ahí hierbas amargas para recordar los años de amargura que pasaron en la esclavitud de Egipto. Ponen un pichel con agua salada para recordar las lágrimas que habían derramado cuando estaban en el exilio. Ponen un pastel con lancetas de canela en medio, un pastel de manzana para recordar que los obligaban a hacer adobes y si les quedaban flojos pues se los tenían que repetir y por eso ponían paja en medio y por eso ellos le ponen lancetas de canela a ese pastel de manzana. Y 4 copas de vino para recordar 4 promesas de liberación. Eso era lo que hacían en la cena de Pascua. Jesús, como buen judío, celebraba la cena de Pascua. Y en la última cena de Pascua que iba a celebrar con sus amigos íntimos los apóstoles, los sorprendió con algo, introdujo algo que no estaba. De pronto el Señor toma el pan, lo quiebra y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Al día siguiente iban a matar a Jesús. Y Él les estaba hablando, mi cuerpo va a ser quebrado en la cruz. Más tarde lo iban a entender. Tomó la copa que ahora llamamos cáliz y dijo, esta es la sangre de mi nueva alianza, va a ser con mi sangre. Antes las alianzas las hacían con la sangre del sacrificio, un cordero, un toro. Ahora ya no, ahora va a ser mi sangre. Desde ese momento ustedes ya no van a encontrar a Pedro o a Juan haciendo sacrificios de corderos. Ahora tenían el nuevo sacrificio que Jesús había dejado, la sangre de Cristo. Y es lo que nosotros
no repetimos, sino actualizamos, porque como dice la carta a los Hebreos, Jesús murió una vez para siempre. No podemos repetir la pasión, sino revivirla, hacer un memorial, le llamaban los judíos. Y Jesús en la última cena, Él, después de haber entregado el pan, el vino, les dio una orden: hagan esto en memoria mía. ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles. Ahí no estaba la Virgen María. Y a ellos los ordenó de sacerdotes, tenían que hacer eso. Ellos en este momento solo estaban archivando datos sin entenderlos. Les faltaba la luz del Espíritu Santo para comprender todo lo que Jesús le estaba diciendo. Una vez que lo comprendieron, la iglesia, Hechos 2:42 dice, se reunían para la enseñanza de los apóstoles, se enseñaban para la oración, para la vida de comunidad y la fracción del pan. En la iglesia que fundó Jesús no puede faltar la fracción del pan, que ahora llamamos Eucaristía. Y más adelante, Hechos 2:43 dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan con alegría y sencillez de corazón. O sea, eran Eucaristías vivas, alegres, sencillez de corazón, alegres. Como no tenían iglesias, tenían que hacerlas en las casas particulares. Las primeras iglesias fueron unas casas particulares. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en una casa de 2 niveles, vemos a San Pablo que está celebrando una Eucaristía un primer día de la semana y que han puesto muchas lámparas. Y San Pablo se extendió demasiado en su prédica y un muchacho que estaba sentado en una ventana que se llamaba Eutico se durmió y se vino abajo desde el 3er piso, murió. Pablo bajó, se tendió sobre él, oró y resucitó el muchacho. Y Pablo volvió y siguió su predicación. Eso consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este dato, un lugar lleno de lámparas, porque tenían ellos que celebrar un lugar especial. Así como Jesús, para instituir la Eucaristía, pidió prestada la casa de un amigo rico en un 2º piso. Por eso lo llamamos el cenáculo, lugar de la cena, de la última cena. Ahí el Señor instituyó la Eucaristía. Y el texto que nos habla de eso, el más antiguo de la Biblia, es la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Antes de que se escribieran los evangelios, San Pablo ya se había adelantado. Y en su primera carta a los Corintios describe cómo fue la institución de la Eucaristía. Pablo no estuvo en la Eucaristía. En ese momento que Jesús instituyó la Eucaristía, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. No podía aceptar a los cristianos. Y entonces Pablo no participó. Él tuvo revelación especial y cuenta cómo fue la Eucaristía. Y aquí dice que cada vez que beban, háganlo en memoria mía, les dijo Jesús, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz. Son palabras de Jesús y es lo que nosotros hacemos, proclamamos lo que significa la muerte, resurrección del Señor para nosotros. Esa es la Eucaristía. La tradición nos ayuda a ver qué fue lo que hicieron los primeros cristianos que habían aprendido eso de los apóstoles. Para nosotros es esto. Y es un tesoro para nosotros encontrar eso, que en el año 150 ya nos fotografían cómo era la Eucaristía de ese tiempo. Todavía no se llamaba misa, se llamaba la fracción del pan. Con el tiempo se fue dándole primero el nombre que le dio San Pablo, la cena del Señor, y luego se nos quedó misa más fácil, o Eucaristía, que es lo normal. Eucaristía, una palabra que viene del griego que quiere decir acción de gracias, porque a ellos no se les olvidaba que en la última cena lo primero que Jesús hizo fue una acción de gracias. Entonces, estimado hermano, usted como católico debe saber, esto es lo que dejó Jesús. Yo ni siquiera puedo dudar de esto.
Los que andan dudando, no sé si me voy a otra iglesia o me quedo aquí. ¿Qué le está pasando? Por más mal que le vaya en una iglesia a usted, porque hayan dado malos ejemplos los sacerdotes u otros, pues usted dice, yo no me puedo porque ningún otro tiene esta Eucaristía que tengo yo. No tienen sacerdotes, no tienen la orden de sacerdocio. Yo me tengo que quedar aquí. No puedo ni siquiera pensar, voy a escoger otra o que me parezca más parecida. No, es que la Eucaristía no se puede dejar. Ni puede dejar usted el sacramento de la confesión, por ejemplo. Usted ya fue bautizado. Si se va a bautizar a otro lado, usted reniega de su bautismo, que recibió un día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El católico que se va a otro lado reniega de la Eucaristía, reniega de la confesión, reniega de la Virgen María. Un católico debe saber bien eso. Y por eso ni le puede pasar por la mente, tal vez me convendría irme a otra iglesia. Ni siquiera eso, porque eso indica que no es un católico de corazón, sino es un católico de costumbre. Y de esos hay muchos. Por eso fácilmente se los llevan, porque no se han encontrado con el centro de nuestro culto, que es la Eucaristía. Es como la montaña más alta, la Eucaristía. Y esto no es invento de la Iglesia Católica. Lo dejó Jesús en la última cena. Consagración del pan, consagración del vino. Además, Jesús en el capítulo 6 de San Juan, del versículo 51, dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús dijo esto, algunos dijeron, ese está chiflado, ¿cómo vamos a comer su cuerpo y su sangre? Porque eso se lo estaba diciendo al pueblo. Y entonces se fueron y se quedaron solo los apóstoles asustados. Comer su cuerpo, beber su sangre, los estaba preparando para la última cena. Y Jesús, cuando vio que todos se habían ido y solo quedaban los apóstoles, les preguntó, si ustedes quieren irse, siéntense en libertad de hacerlo. Y Pedro dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído en ti, nos quedamos. Y eso es lo que hace el católico. Señor, yo me quedo. No puedo irme. No puedo renegar de la Eucaristía. Esto debemos tenerlo bien claro. Y si alguno tiene dudas, tiene que examinarse. Bueno, yo de veras creo en la Eucaristía, entonces tiene que ir a los textos bíblicos. La primera carta de San Pablo, en su capítulo 11, en donde escribe cómo fue la Eucaristía. Después, a cada uno de los apóstoles, hacia el final de cada evangelio, Mateo, Marcos y Lucas describen cómo fue la última cena. San Juan no. San Juan emplea varios capítulos para recordar todas las revelaciones que Jesús hizo en la última cena, y pone un dato que no ponen los demás, que les lavó los pies a todos. Solo él pone ese dato. Así es que por medio de los evangelios sabemos qué fue lo que nos dejó Jesús. Fíjese que la Biblia se puede interpretar de muchas maneras si uno quiere. Y entonces nosotros vamos a cómo la interpretaron nuestros primeros cristianos. Eso nos ayuda a nosotros mucho en la tradición, porque entonces en otras iglesias lo hacen en otra forma, pero no es como lo hacía la iglesia que dejó Jesús. Esto es muy importante, sobre todo en este tiempo de confusión en que tantas personas quedan confundidas. A mí me alegra mucho ver cómo los domingos nuestras iglesias católicas están llenas de gente, a pesar de malos ejemplos y escándalos que ha habido de parte de sacerdotes. Ahí siguen los católicos. Y yo los felicito a ustedes, porque a pesar de todo siguen fieles ustedes, porque no es el individuo, es Jesús. Y aquí algo más que no hay que olvidar: la Eucaristía la celebra Jesús, estimados hermanos. Yo no tengo ningún poder mágico ni parapsicológico para convertir un pedacito de pan ácimo, que quiere decir sin levadura, en el cuerpo de Cristo.
y no tengo poder mágico para convertir un poco de vino en la sangre de Cristo. ¿Y por qué lo hace? No, yo no lo hago, es Jesús, se sirve de mí, se sirve de un débil instrumento humano para llegar a la comunidad. Así como cuando un pastor protestante lleva a una persona a bautizarla en el río, es Jesús el que la bautiza. Se sirve de un instrumento humano, pero es Jesús el que la bautiza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando de la iglesia protestante viene alguno, que son varios que vienen, y nos preguntan qué debemos hacer, le preguntamos, ¿usted ya fue bautizado allá? Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aceptó a Jesús. Sí, usted ya está bautizado. El bautismo es una vez para siempre. No los vamos a volver a bautizar, ya está bautizado usted. Así es que el bautismo que nosotros tenemos nos convierte en templos del Espíritu Santo y después viene todo lo demás. San Pablo muy bellamente en esa primera carta a los Corintios capítulo 11, que ha adelantado San Pablo en todo, se les adelantó a los evangelistas para escribir esto. Él en la segunda parte dice, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Entonces se debe comer en gracia de Dios. Aquí cuidado de dejarse llevar por los escrúpulos. Lo único que nos impide comulgar es un pecado grave, un adulterio, un odio tremendo, un robo grande. Nuestras imperfecciones que todos tenemos, pues nos arrepentimos durante todo el rito de la misa y el Señor nos perdona y en la comunión nos aplica su sangre preciosa que nos purifica y nos limpia. Así es que no se esté privando usted de la Santa Comunión porque antes de venir aquí a la iglesia se pelearon y ella le tiró un zapato a él. Por un zapato no se va a perder la comunión, es cuando más la necesita, porque la próxima vez ya no le va a tirar zapatos sino 2 tiros, si sigue así, porque el Espíritu Santo no va a permitir que se llegue a eso si nosotros comulgamos. Entonces, cuidado con dejar la comunión por cositas que no valen. Todos, yo sería el primero que no podría comulgar por cosas que nos han pasado, porque no son graves. Entonces, lo único que nos impide comulgar es un pecado grave. No se prive usted de recibir esa gran bendición. Lo normal del que va a la misa es comulgar. La misa es la cena del Señor. Usted va a una cena a participar en la cena, no a ver. Aquí no se admiten admiradores, aquí tienen que ser personas que participan, vienen con ilusión a comer, y eso no lo puede comer usted en cualquier otro lugar. No es cosa, como les decía, que les den un pedacito de pan Bimbo y una copita de grapete, y ese es un recuerdito. Pero nosotros no hacemos recuerditos aquí hacemos un memorial. Aquí vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, el día que yo tengo un pecado mortal y no lo he confesado todavía y no lo he sacado, me privo, no paso a comulgar. Esto debemos saberlo y vivirlo también. Estimado hermano, usted se siente lo mismo, una semana comulgué, la otra no comulgué, ¿se siente tranquilo? Pues no debería sentirse tranquilo. No debería sentirse tranquilo. El Espíritu Santo, si lo deja actuar, lo convencería. Eso no está bien. El Señor nos dejó para que nos sirvamos de esto. Hay muchos que tenemos la dicha de poder todos los días recibir la Santa Comunión. Y ustedes nos dirían, deberían ser más santos que los demás, y tienen razón. Tienen razón, imagínense comulgando todos los días y con tantos defectos, pero si no lo hiciéramos seríamos peores. A veces alguna persona
A su esposo le dice, sí, vas a la iglesia, y mira cómo no le digan eso, porque si no, ya no va a ir ni siquiera a la iglesia. Con que venga, aunque sea de cuerpo presente, algo le va a llegar. Algo le va a llegar y un día va a dar el paso. Así es que, si no, para que vea, entonces no voy a ir, peor todavía. Entonces, la Eucaristía es el acto de culto más grande que tenemos y que no debemos perder, y debemos apreciar, y debemos saber qué es lo que el Señor nos ha pedido y nos ha regalado. Por eso, en la iglesia se ha instituido la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo para que recordemos. Y sobre todo el Señor obró un milagro muy grande para que esto sucediera. El caso del sacerdote de apellido Pedro de Praga, en el año 1264 comenzó a tener dudas, pero él no se quedó de brazos cruzados. Hizo una peregrinación a Roma con varias personas, y ya cuando venía de regreso, en una misa que estaba celebrando cerca de Bolsena, cuando partió la hostia, comienza a manar sangre la hostia y empapó todo el corporal. El corporal es el manto cuadrado que yo voy a poner aquí antes de la consagración. Quedó impregnado de la sangre de Cristo. Y el Papa Urbano IV fue el que mandó que ese corporal se conservara en Orvieto, una ciudad de Italia. Han pasado siglos, ese no ha tenido ningún tratamiento químico, no se ha corrompido, ahí está. Y no lo veneramos, lo adoramos. ¿Cómo adorando un pedazo de trapo? No es un pedazo de trapo, es la sangre de Cristo, así como adoramos la hostia. La hostia que está en el cáliz ahorita no la adoro, la puede tocar fácilmente el acólito, pero cuando está consagrada sí la adoro, porque para mí es el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí en Orvieto está. Desde siglos se convence. Los técnicos quisieron hacer un experimento, ver qué clase de sangre. Se los permitieron con un pedacito, y la clase tipo de sangre de ese corporal manchado de sangre concuerda con el tipo de sangre de la sábana santa. Son señales que el Señor nos ha dado para aumentar nuestra fe, porque Eucaristía sin fe no existe. Estimados hermanos, démosle gracias a Jesús, que nos dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Que así sea para todos nosotros. Amén. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. No hay un culto más agradable a Dios que el ofrecer en sacrificio el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Justamente esta semana anterior lo hemos celebrado como nuestro Salvador, el Salvador del mundo, el patrono titular de nuestra nación, el Salvador. Y qué felices somos de pertenecer a esta patria que lleva su nombre. Pero tenemos que honrar el ser miembros de este país, de esta nación, el ser salvadoreños, sintiéndonos un solo cuerpo y adorando a un solo Señor, como una sola iglesia, como dice Efesios 4, 5, 6. Damos gracias a Dios que nos ha entregado a su único Hijo, para que por medio de Él obtengamos vida eterna. Un Hijo que se ha abandonado en obediencia, que ha cumplido todo lo que el Padre le ha dicho hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarnos, y que también ha querido convertirse en alimento para nosotros, dándonos su cuerpo y su sangre, que con la unión en Jesucristo, viviendo por Cristo, con Cristo y en Cristo, demos verdadero culto a Dios, alcancemos la vida eterna y la vivamos desde ya a través de la celebración y la vivencia de cada Eucaristía. Ahí el Señor nos regala su bendición, la cual pedimos en este momento. Que la sangre y el agua del corazón de Jesús presente en cada Eucaristía descienda sobre todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021 Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 2260 1583 o escribe al WhatsApp 7897 3140. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca